de Cristo. Hoy vamos a compartir una palabra profética para estos meses que están en curso de 2026 y también para el 2027 y también parte del 2028. Hoy el Espíritu Santo nos reveló en su momento en intimidad, en revelación por Él, la revelación divina. Nos damos cuenta que hoy normalmente hay palabra, Dios sigue hablando sobrenaturalmente. Hoy el eterno Dios nos habló por varios meses atrás, varias semanas atrás, para poder compartir esta palabra de parte del Espíritu Santo. Hoy vamos a dar una palabra profética acerca del 5787, que es el calendario judío. Normalmente gregoriano es 2027 y el que sigue, que sería 2028, pero también de los meses que van en curso de 2026. ¿Qué es lo que Dios nos habla a través de estos meses y de estos años que vienen? El eterno Dios nos habla que, por ejemplo, el año 5787 es 2027. Muchos se preguntarán, ¿por qué soltar palabra profética unos meses antes de diciembre? Comúnmente, coloquialmente se conoce como Año Nuevo y todo eso. No, realmente en el mes de agosto, septiembre se cumple 2027 en el calendario judío, y es el calendario profético. Entonces nos damos cuenta que el 5787 viene siendo 2027 y parte de los meses de 2026. Y también hoy vamos a soltar palabra de parte del Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra profética para 2027? ¿Cuál es la palabra profética para estos meses en curso y para los meses primeros del 2028? El eterno Dios nos habla acerca del 5787, que significa la palabra sobrenatural, que significa Iber. Iber es un significado de ciego o ceguera, o en plural, ciegos en plural. Lo que quiere decir el eterno Dios, la palabra profética que el eterno Dios nos da para estos meses de 2026 y del año 2027 y de parte del 2028 es que va a haber una situación de vendas mágicas para cegar a la iglesia, para cegar a la creación del Señor. Entonces el eterno Dios me marcaba que estos meses y estos años que vienen son de ceguera espiritual. ¿Por qué ceguera espiritual? Porque el año 2027 es significado de ceguera espiritual, y de estos meses que siguen en curso de 2026 significa ciegos y ceguera o ciegos. Pero no solo no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Por ejemplo, estos meses que iniciaron de junio en adelante, de estos días se abrieron varios portales oscuros para sacar o para salir vendas mágicas para la iglesia de Cristo y para la creación del Señor. Yo cuando oraba, y las visiones proféticas que el Espíritu Santo me mostraba era que había vendas mágicas en los ojos espirituales de las personas de todas las naciones. Y nos damos cuenta que esto tiene que ver ¿con qué? Con espíritus híbridos o con pleyares, que mucha gente no lo sabe. ¿Qué es estas entidades? Los pleyares son híbridos. Son hijos de los ángeles caídos, de los Nefilín, de la palabra de Dios. Y nos marcan que estas entidades están moviendo el mundo espiritual para cegar y engañar a la iglesia de Jesús, pero también para cegarla, para no ver la verdad, para no ver la luz de Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo me daba esta palabra profética de este año 2026, los meses que siguen o que faltan de 2026 y del año 2027 y parte de 2028, tiene que ver con ceguera espiritual. Y el Eterno me decía que era el tiempo que se levantaran los profetas Josés, que se levantaran los profetas, las profetas Déboras, que se levantaran centinelas, que se levantaran atalayas proféticos. ¿Por qué?
porque es tiempo de despertar. Es tiempo de ver el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque todas estas entidades del mundo espiritual tienen que ver con una ceguera espiritual. El año 2027 y los meses que van en curso del 2026 y parte de 2028 va a ser muy fuerte la ceguera espiritual. La gente no va a querer creer en Jesús. No va a querer escuchar la voz de Dios. No va a querer ver la luz de Jesús. Cuando hablamos de luz, hablamos de unidad, del Meshemán o del alma, de la conexión del Espíritu Santo con el Hijo y la hija de Dios en el mundo espiritual. Una conexión divina. Normalmente, por ejemplo, nos damos cuenta que el año 2027 y parte de 2026, los meses que siguen y los meses, lo que es 5 o 6 meses de 2028, tiene que ver con ceguera espiritual. Y nos damos cuenta que debemos de empezar a caminar con lo sobrenatural. Por ejemplo, teníamos que activar el Shaín, que es el mundo espiritual, y tener fuerzas espiritualmente, tener dirección del Espíritu Santo, tener esa claridad y conocer los tiempos. Hoy en día la gente no sabe en qué tiempo estamos viviendo, porque nosotros como hijos, como hijas de Dios, tenemos que caminar en el mundo, en el tiempo, pero no el tiempo físico, sino el tiempo espiritual. Con los ojos espirituales, con los ojos de Dios, tenemos que empezar a caminar y a ver. Porque se soltaron, por ejemplo, acerca del inicio del mundial, se abrieron varios portales de los Shemín, de esos espíritus que se mueven en lo invisible, y se está abriendo ciertos portales para poner vendas mágicas al pueblo de Dios y a la creación de Dios. Y el Espíritu Santo me decía que es tiempo de fluir en lo sobrenatural, que es tiempo de fluir en el mundo espiritual, consagrándose a Jesús, viviendo en santidad y obediencia para abrir los ojos espirituales. Y nos damos cuenta que las entidades Pleiades, que son seres o criaturas híbridas que se mueven por la energía, se mueven por el mundo espiritual y están absorbiendo esa esencia, esa luz del alma de las personas. El mundo espiritual está absorbiendo, los está dejando con ceguera espiritual, que no están viendo los tiempos que se están moviendo, el tiempo que Dios quiere mostrarnos. Está iniciando una nueva temporada y terminando otra. Entonces la iglesia de Cristo tiene que estar preparada. Hay varios puntos que vamos a soltar hoy. 1. La iglesia tiene que estar preparada para los tiempos que vienen. Para nosotros, por ejemplo, en el mundo profético, Dios nos había anunciado meses y años antes todo este mover espiritual, y se tienen que preparar la iglesia de Jesús. Tienen que caminar como el profeta José. Tienen que caminar como la sierva profética o los profetisas Déboras. Tienen que caminar como el apóstol Pablo. Tienen que caminar con esa dirección del Espíritu Santo. Estar encendido esa luz. Llevar la lámpara. Cuando la palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra, está hablando de la voz de Dios. Está hablando de la esencia del mundo espiritual. Está hablando de lo invisible. Dios nos va a dirigir a toda verdad. Y Él nos mostrará todas las cosas. Pero tenemos que caminar con la conexión del Espíritu Santo. Caminar con la voz de Dios, porque es la que guía nuestros pasos. Pastores, profetas, evangelistas, líderes, intercesores de cualquier congregación del mundo, es tiempo que caminen conforme a la dirección del Espíritu Santo. Porque está moviéndose una situación espiritual de ceguera espiritual. Es una ceguera espiritual muy fuerte que se está moviendo. Se está poniendo vendas mágicas en el mundo espiritual
para que la iglesia de Cristo no sepa los tiempos que vienen, para que no sepan cómo prepararse, para que no sepan cómo caminar. Y es tiempo de caminar con la dirección del Espíritu Santo. No solo habrá, por ejemplo, temblores en diferentes naciones de más de 7, 8 nivel en el mover de los temblores. No solo eso va a haber, también se va a soltar hambrunas. Hambrunas, ¿por qué? Porque se está moviendo el mundo espiritual. Y el año 5787, que es 2027, y parte de los meses de 2026, tiene que ver con ceguera espiritual. Habla de los ciegos, habla en plural. El significado significa ceguera espiritual. Y es tiempo de caminar con la dirección, con la luz de Jesús. Porque la luz de Jesús va a abrir la revelación, va a soltar revelación. Tenemos que empezar a caminar a base de revelación del Espíritu Santo, a través de la dirección del Espíritu Santo. Es tiempo de caminar así. Por ejemplo, el Shomar o el Samar es guardar, proteger y prepararse. Entonces es tiempo que la iglesia de Cristo se prepare. ¿Preparar en qué forma? Espiritualmente, consagrados delante de Dios, pero también físicamente. Cómo caminar sobre las situaciones que se vendrán. Hambrunas, situaciones, noticias sobre por muchos canales de las redes sociales, noticias a través de la TV, de la radio. Todo el movimiento van a anunciar noticias de diferentes naciones y van a anunciar muchas cosas, futuras pandemias, futuros temblores de mucho nivel. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar hoy? Que no caigamos en esta ceguera espiritual, que no caigamos en esta ceguera espiritual de estos meses y años que vienen, de lo que es del 2026, 2027 y parte de 2028. No caigamos en la ceguera espiritual. Empecemos a caminar con el fuego del Espíritu Santo, con la dirección de Dios. Tenemos que empezar a quemar toda venda mágica con el fuego del Espíritu Santo. Toda ceguera espiritual se tiene que ir de tu casa, de tu familia, de todo tu entorno. Vienen tiempos de presión, vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de preparación para la iglesia de Jesús. Vienen tiempos para la creación del Señor, prueba. Vienen tiempos también de presión, pero también vienen tiempos de preparación. Prepararse para lo que Dios quiere. Prepararse para que nos movamos conforme a la voluntad de Cristo y la dirección de Él. Es necesario. Tiene que ver mucho este movimiento del mundial. Tiene que ver mucho el inicio y el final del mundial. El final del mundial termina el 19 de julio. Y el número 19 significa prueba, significa obstáculos, significa una situación oscura. Y el eterno Dios nos muestra hoy proféticamente, la palabra profética que estamos soltando ahorita, en este mover, tiene que ver con la prueba, tiene que ver con la preparación. Porque tiene que la iglesia de Cristo prepararse. No tiene que distraerse con nada del mundo. No tiene que distraerse en su santidad. Tiene que mantenerse en santidad, en obediencia. No te distraigas, dice el Señor. No se distraigan. No permitan que la ceguera espiritual venga a su vida. No se distraiga con nada. Enfóquese en Dios, en la dirección del Espíritu Santo. Por ejemplo, al inicio de este mes de junio se abrieron varios portales demoníacos. Varias entidades surgieron, salieron a la luz, salieron de las aguas, híbridos, espíritus de híbridos, y se transformaron en humanoides,
para que la gente no se diera cuenta quiénes son. Pero el Espíritu Santo revela. Antes que todo esto, a sus siervos los profetas, videntes proféticos, les da la revelación para preparar a la iglesia, para advertir a la iglesia, para edificación, consolación, pero también exhortación. Es tiempo que caminen con la dirección, con la luz de Jesús. Este mover espiritual que se está moviendo tiene que ver con ceguera espiritual. Hoy incluso la iglesia de Jesús está cegada con vendas mágicas. Está cegada con hechicería, brujería, con el mundo oscuro. Con energía de esas entidades para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces este 2027 y parte de estos meses 2026 y parte de 2028 tenemos que prepararnos y no caer en la ceguera espiritual. Hay un pasaje de la palabra de Dios que habla, dice, y correrán a los montes, a los valles, a las cuevas, a todo eso, por las situaciones que vendrán. Pero no solo es huir a los montes y todo eso, y hacer casas de campo, y estar delante de los ríos, y hacer cosas sobrenatural, y estar habitando ahí. No, no solo es eso. Estos años y meses tiene que ver también con la consagración, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con el mover espiritual, con los ojos divinos de Dios. Dios no tiene ojos literales como unos. Cuando habla de los ojos de Dios, está hablando los ojos del alma, del espíritu. Tiene que activarse el mundo espiritual del alma y del espíritu, empezar a despertar nuestra Shema del alma. Tiene que despertar ese mover espiritual de lo sobrenatural. Porque si no, no vas a saber. Solamente los entendidos van a caminar en bendición, en protección, en lo sobrenatural. Y tiene que ver también con el reposo del Señor Jesús. Un reposo no quiere decir reposar en pasividad, no. Quiere decir un descanso, una conexión con Dios. Este año 5787, 2027 y parte de 2028 y estos meses que están en curso de 2026. Porque el 2027 se cumple entre agosto y septiembre. Empieza las fiestas, o sea, el mundo espiritual de 2027. Y tiene que ver con la ventana abierta o las ventanas abiertas del mundo espiritual. Habla de la vista, habla de la evidencia del Señor Jesucristo, habla de Dios, habla de que Dios nos ve y nos va a infiltrar ese mundo espiritual, abrir el mundo espiritual de nuestra alma y espíritu, los ojos del mundo espiritual. Porque es empezar a caminar como José. El profeta José se preparó antes de la hambruna. El mover de las profetisas de las Déboras o de Déboras en el mundo espiritual representa también la sabiduría, la valentía y la fortaleza. Pero también habla del apóstol Pablo, que en medio de los desiertos y tormentas de lo que él estaba viviendo, se fortaleció y predicó de Jesús. La iglesia de Cristo en tiempos difíciles, en tiempo de tribulación, el mundo espiritual se va a abrir. Pero tenemos que tener activos los ojos espirituales para caminar con la dirección de Dios. Tenemos que empaparnos de la presencia de Dios. Tenemos que estar bajo la sombra del eterno Dios, bajo su presencia. Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Ese salmo fue escrito por Moisés. Cuando él descendía del monte Sinaí, estaba escribiendo el Salmo 91, y eso representa habitación habitación, y nosotros tenemos que estar habitando en medio de la presencia de Dios, estar cubiertos para que ni el terror nocturno ni saeta que vuele de día en el mundo espiritual maligno nos toque. Necesitamos caminar bajo la sombra del eterno Dios. Y eso que el Salmo 91, cuando habla de las sombras, habla del mundo de los espíritus, habla del fuego oscuro. Porque el fuego oscuro es la sombra, la oscuridad, pero es la sombra del eterno Dios. Los espíritus
Entonces todo eso se mueve con la protección de Dios sobre nuestra vida. Tal vez muchos me dirán hereje o lo que sea por esto que estoy hablando, pero es revelación de Dios. El Salmo 91 fue escrito no por el salmista David, no, fue por el profeta Moisés. Cuando descendía del monte Sinaí, de moverse y recibir la Torá. Y nos damos cuenta que el profeta Moisés, cuando estaba escribiendo, recibiendo la revelación, no estaba en lo físico, estaba en el mundo espiritual, recibiendo la revelación del gran yo soy, del todopoderoso de Yeshua. Estaba recibiendo la revelación de Dios. Y hoy tenemos que empezar a caminar y habitar en la presencia de Dios. Sí, va a llegar el momento en el 2028 o incluso meses antes de correr a los montes y movernos al campo. Pero no solamente está hablando eso el 2027, 2028 y los meses que van en curso de 2026. Lo que está hablando también es consagración, alineación con Dios, rendir cuentas a Dios, arrepentimiento, perdón de pecados, santidad y obediencia. Obediencia es el mundo espiritual abierto para estar alineados con Dios. Nos damos cuenta que la conciencia o estamos hablando de la conciencia del mundo espiritual. Este año 2026, finales de los meses, y el año 2027 y los que siguen, habla también del discernimiento. Se tiene que activar tu discernimiento espiritual. Se tiene que activar ese discernimiento espiritual para saber qué hacer, cómo caminar, cómo se va uno a alimentar, cómo vamos a caminar, a dónde vamos a ir, cómo se va uno a mover, prepararse con la dirección de Dios, pero también tener el discernimiento. Porque hoy en día se tienen que levantar las Déboras, guerreras proféticas. Se tienen que levantar los José, profetas guerreros. Se tienen que levantar los apóstoles como el apóstol Pablo, guerreros. Intercesores proféticos de guerra. Porque hoy es el tiempo, dice el Señor, de caminar bajo la dirección de Dios, la luz del eterno Dios. Ya no es tiempo de caminar confiados en el mundo espiritual, porque hay demonios, hay híbridos, hay ángeles caídos, hijos de ángeles de los Nefilín, que son híbridos. Los Pleiades están habitando desde hace muchos años en la tierra. Ellos vivían sobre las aguas y surgieron hoy en el mundo espiritual, en lo físico. Simplemente que mucha gente no se da cuenta quién son, porque solamente ven con ojos naturales. Pero el mundo espiritual es más amplio, es infinito, sobrenatural. Ellos tomaron un cuerpo humanoides para que la gente no se diera cuenta. Pero son Pleiades, híbridos, hijos de los Nefilín, de los ángeles caídos. Y ellos vienen a hacer un plan del mundo, de la tierra, de las naciones. Pero tenemos que entender que la iglesia de Cristo tiene que caminar como José, tiene que caminar como el apóstol Pablo, tiene que caminar como las profetas Déboras, tienen que empezar a caminar con la dirección de Dios. Esta palabra profética para los meses de ahora, de 2026 y 2027 y parte de 2028 es: prepárate. Prepárate porque vienen hambrunas. Prepárate porque vienen temblores impresionantes a diferentes naciones. Prepárate. Como el profeta José se preparó años antes. Dios nos está dando el tiempo para prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para correr a los montes, a los valles, a los lugares y empezar a caminar con la dirección de Dios. Pero no solo es ir a los montes y todo eso, es consagrarse ante Dios, alinearse con la Meshamán del alma, del mundo espiritual. Porque va a estar la tierra bajo presión. La creación, la iglesia de Cristo va a estar bajo presión. Va a estar en un tiempo de preparación. Y es tiempo. El año 5787, que es 2027 y parte de estos meses 2026, es tiempo de despertar
Es tiempo que la iglesia de Cristo se prepare. Es tiempo de moverse en el mundo espiritual. Se están moviendo entidades híbridas, ángeles caídos, hijos de los Nefilim. Estas entidades están moviendo energías sobre las bandas anchas del internet y todo ello. De las energías, de las situaciones, de los materiales de la tierra. Y eso están aprovechando para cegar a la iglesia de Jesús, para cegar el pueblo de Dios y la creación, para que no se den cuenta los tiempos que estamos viviendo. Nosotros tenemos que empezar a caminar en los tiempos de Dios, no en el tiempo cronos humano, no, sino caminar en el mundo espiritual, que no hay una esencia de tiempo, sino dirección de Dios. Solamente el poder, la gloria del Espíritu Santo. Este año 2027, los meses que siguen, y 2028 es ventana abierta o ventanas abiertas. Y significa Iber, I-W-V-E-R, que es Iber, y significa ciegos o ceguera espiritual. Los espíritus demoníacos, oscuridad de los Shedim, están moviéndose para cegar a la iglesia de Jesús. Está moviéndose esos espíritus para cegar la creación del Señor. Es tiempo que la iglesia de Cristo camine con la luz de Jesús. La luz es su presencia, la luz es dirección, la luz es su palabra, su voz, guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas ocultas que ojo no vio, que oído no escuchó. Eso no solo habla de milagros y sanidades, habla de entidades, criaturas que van a aparecer en la tierra. No solo son los Pleiades híbridos de los hijos de los Nefilim, son otras criaturas que van a surgir. Y la iglesia no tiene que sorprenderse, tiene que prepararse. Porque no es tiempo de jugar al cristiano. No es tiempo de encerrarse a cuatro paredes solamente con una religión. Es tiempo de empezar a recibir la revelación profética de Dios y recibir el poder, la gloria del Espíritu Santo sobre de nosotros para poder caminar. Porque es tiempo que se levanten los José, los profetas José para preparación, las profetisas Déboras para que caminen con fuerza y valentía. Y también se tienen que levantar los apóstoles Pablo para fuerza, valentía, fortaleza. Porque no es tiempo de estar con esta ceguera espiritual. Tenemos que empezar a caminar con la luz de Jesús que nos ilumine el eterno Dios. Porque hoy en todo esto, en esta situación del mundial y todo eso es planeado por los híbridos, todo esto es planeado por las fuerzas oscuras para que la iglesia de Cristo se duerma, para que la iglesia de Cristo no despierte. Es tiempo de despertar, iglesia de Jesús. Seamos entendidos y recibir la revelación del Espíritu Santo. Es tiempo de caminar con la dirección de Dios. La palabra profética para estos meses 2027 y 2028 es preparación. ¿Para qué comer? ¿Qué beber? ¿Cómo caminar? ¿A dónde ir? Prepararse como el profeta José. Y caminar con fortaleza, valentía, fortaleza de Dios como las profetas Déboras. La sierva profética Débora se sentaba bajo la palma y ella daba la palabra profética antes de bajar a la ciudad o antes de moverse. Soltaba la palabra profética recibiendo revelación. El profeta José años atrás recibió la revelación y la preparación. Por eso es que ella sabía lo que venía. Ya sabía que venía la hambruna, ya sabía que venían las vacas flacas, ya venía todo eso, ya sabía el profeta José, porque ya había recibido la revelación. Y hoy la iglesia de Cristo tiene que caminar bajo revelación de Dios, no bajo una religión, sino bajo una revelación de Dios, una dirección del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene que empezar a caminar con revelación, con dirección y con santidad y obediencia. Es necesario que la gente escuche la voz de Dios. Es necesario que la revelación habite sobre de ti. Que tu alma se active, tenga una conexión con el Espíritu Santo para saber cómo caminar, para saber cómo direccionarte.
La creación de Dios, la iglesia de Cristo, tienen que venir a los pies de Jesús en nacer de nuevo, santidad, obediencia, arrepentimiento. Pero tienen que caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Va a haber muchas noticias también. Muchas información en la TV, en las redes sociales de noticias. De paz aquí, paz allá. De pactos por aquí y por allá. De situaciones del mundo espiritual. Entidades, criaturas que van a salir a la luz debajo los mares, debajo la tierra, que son híbridos, hijos de los Nefilín, ángeles caídos. Son híbridos, son gente que habitó de muchos años en esta tierra, pero nunca se dieron a conocer, pero ahora se van a salir a revelarse. Entonces tenemos que la iglesia de Cristo se tiene que mover en otro nivel profético, se tiene que mover en otro nivel sobrenatural, pero tiene que ver con la santidad, el arrepentimiento, la preparación, la fortaleza, la dirección, y tienen que romper toda esa ceguera espiritual, porque eso es lo que está provocando este engaño, este mover espiritual, para engañar a la gente, para engañar a la creación, para engañar a la iglesia de Jesucristo principalmente, para que no se dé cuenta. Pero recuerden que nosotros tenemos el alma, el espíritu, los ojos de Dios en nuestro interior. Corren agua viva, es la presencia, es los ojos de Dios, es el mundo espiritual. Y tenemos que ver más allá de lo normal, tenemos que ver más allá de lo normal, que es lo sobrenatural. No importa si el mover de temblores alrededor del mundo, va a haber muchos alrededor de las naciones, hambrunas también, pero la iglesia se tiene que preparar. Tiene que ser para los oídos entendidos espirituales. Pandemias también. Pero el Espíritu Santo decía que es tiempo de un reposo en Dios. Adoración profética. Glorificar a Dios. Ventana abierta. Hay una salida para toda esta situación. Esa ventana abierta es un portal dimensional. Sabiduría, revelación del Espíritu Santo. Pero solamente los entendidos, solamente los que busquen su palabra, solamente los que oren, solamente los que glorifiquen, solamente los que busquen a Cristo y sean entendidos a los tiempos. También este año 2027 y esta parte de estos meses 2026, 2028 tiene que ver también con iniciar una temporada y terminar una temporada. Porque viene otra temporada y termina una temporada. Y esa temporada que inicia es de ceguera espiritual. Pero para los entendidos no va a haber ceguera espiritual. Va a haber revelación, va a haber dirección, va a haber luz de Jesús que nos alumbra el camino. Tenemos que empezar a caminar con eso. Tenemos que caminar. La Sheman o el alma significa aliento, significa soplo de vida. Tenemos que caminar con ese soplo de vida del alma, del espíritu que Dios da. Así en Génesis, porque muchas veces nos damos cuenta que el Génesis lo toman como algo normal de la creación y eso no. El Génesis 0 es algo sobrenatural, es el mundo invisible. Y habla del Génesis 0 y habla del aliento de vida. Habla que cuando Dios sopló aliento, Ruach, el viento, sopló aliento de vida, se formó, unió toda la materia del alma, del espíritu sobrenatural, los ojos del espíritu, ojos espirituales. Y hoy tenemos que caminar con ese aliento de vida, con los ojos abiertos espirituales en todo momento. En todo momento las familias de Cristo tienen que despertar, pastores, profetas, evangelistas, líderes de todas las congregaciones. Es tiempo de caminar con la dirección de Dios, la luz. No cierren los ojos, abran los ojos espirituales, porque vienen tiempos oscuros. Pero tiempos oscuros para los que no van a escuchar, para los que no entienden lo profético, para los que no entienden los tiempos de Dios. Va a ser un problema, va a ser un desierto, va a ser una oscuridad. Pero la iglesia de Cristo tiene que estar fortalecida, preparada. Porque Dios va a mostrar cosas sobrenaturales para su iglesia. Viene una situación oscura de ceguera espiritual. Pero si nosotros nos preparamos, todo va a estar bien. Pero para la gente no entendida,
va a ser un problema, porque la gente va a estar cegada, se va a dejar guiar por la oscuridad, se va a dejar guiar por el mundo, por la vanagloria, por la distracción, por el engaño, por las vendas mágicas, demoníacas que se están moviendo. Por eso es la palabra profética de hoy, para estos meses y para el 2027 y el próximo 2028. Tienen que prepararse. La palabra de Dios dice, correrán a los montes, todo eso está bien, hay que prepararse, pero también tiene que ver con consagración, con discernimiento, con luz del eterno Dios. Hay mucho más palabra profética. Ya más adelante subiremos la otra parte, porque Dios sigue hablando, sigue mostrando. Hoy la palabra de parte de Dios, la palabra profética es: Iglesia de Cristo, no caiga en la ceguera espiritual, despierta. Tienes que caminar con la dirección de Dios, con la luz, y tu Shema, el alma, tiene que estar conectada con lo divino. Es tiempo de regresar al diseño divino para caminar conforme a la voluntad de Dios, la dirección de Dios. Mucha gente se preguntará, ¿habrá temblores en las naciones? Sí. Y de 7 y de 8, ese nivel tan fuerte. Pero también me preguntarán, ¿habrá hambrunas? Sí, también. Pero por eso hoy tienen que levantarse los Josés, prepararse. Las Déboras proféticas, fortaleza, valentía. Tercero, el apóstol Pablo, fortaleza, dirección en medio de la tormenta y el desierto. Dios nos dará una ventana abierta, que es el número Iber. Ventanas abiertas para la iglesia de Jesús. Para todo aquel que venga a Cristo va a tener una ventana abierta de salvación, de vida eterna, de sanidad, de bendición, de libertad. Porque solo los entendidos se mantendrán firmes en esta nueva temporada que entramos. Después del 19 de julio entramos en una nueva temporada sobrenatural, pero también en una temporada de oscuridad, donde solamente los entendidos caminarán bendecidos, cubiertos con la sombra del eterno Dios. Estar dentro de la presencia de Dios, habitar bajo la presencia de Dios. Así como decía el profeta Moisés cuando escribió este Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, cobertura de Dios, protección de Dios, pero también estar bajo la presencia. Si quieres protección, sanidad, bendición y todo ello, necesitas estar dentro de la presencia de Dios, porque Dios solamente es el que da la revelación, cómo caminar, cómo seguir, cómo escuchar, cómo estar en estos meses que vienen y años que vienen, cómo estar correctamente delante de Dios, cómo caminar, porque eso es importante. Amén. Dios les bendiga. Recuerden, 5,787, 2027, 2028 y estos meses que faltan 2026. Discernimiento espiritual. Empezar a quitar las vendas mágicas de ceguera, porque viene engaño y oscuridad muy fuerte. Ya empezó esa oscuridad y esa situación demoníaca. Aparecerán entidades, híbridos, hijos de ángeles caídos de los Nefilim, para engañar a la gente, para que no vea lo que Dios está mostrando. Y es tiempo de caminar, para caminar fortalecidos. Y también empezar a caminar bajo la luz de Jesús y la dirección de Él. Amén. Dios les bendiga y recuerden, caminen bajo la luz de Cristo. Es tiempo que camines con tu lámpara sobre tus manos, que es la palabra de Dios, que alumbre nuestro camino. Viene ceguera espiritual muy fuerte, pero necesita santidad, obediencia, revelación. Dejemos de estar jugando en una iglesia de 4 paredes, con una escuelita bíblica simple sin revelación. Es tiempo que camines con la revelación de Dios, del poder, la gloria, la luz, de lo divino, del diseño divino, que es del Génesis 0, de ese mover espiritual invisible que Dios nos muestra para cómo caminar, para cómo seguir, como en esta temporada que entramos. Y vienen situaciones, pero Dios nos da la puerta, la ventana abierta, proclamar del Evangelio estos meses y años, de estos meses 2027, parte de 2028, y después lo que tenga que pasar conforme la voluntad de Dios.
Pero es tiempo de proclamar a Jesús más que nunca. Más que nunca evangelicen, prediquen, glorifican a Dios, busquen de Dios. Ganen almas para Cristo infinitamente. Pero también fortalecerse, caminar con la revelación de Dios. Dios les bendiga, y más adelante voy a compartir otra palabra profética acerca de estos meses que vienen, pero también del año que viene. Dios me estará revelando y yo les estaré compartiendo. Dios les bendiga, y recuerden, es tiempo de discernir los tiempos, la nueva temporada. Dios les bendiga.